El Señor les bendiga, amados hermanos. Les saluda la pastora Eugenia desde acá de Guadalajara, Jalisco, esposa del pastor Florencio, de las iglesias Ministerio Llamada Final, Centro Cristiano Familiar. Desde acá les enviamos unos abrazos así fraternal desde acá. Reciban saludos de mi esposo Florencio. Y pues queremos darle las gracias, pastor José Gómez, a su esposa amada, por este tiempo que nos permiten, por esta confianza que nos permiten para estar, ¿verdad? En su página, ¿verdad? Allí en su canal de YouTube. Gracias, pastor. Les amamos y gracias nuevamente por esta confianza que nos dan de poder predicar, de poder enseñar, de poder dar un mensaje, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y pues hoy quiero hablar esta palabra que el Señor plasmó en mi corazón y es hablando, ¿verdad? Acerca del amor de Dios, pero sin antes primeramente orar para que el Señor, ¿verdad? Ponga esas palabras, ¿verdad? En mi boca adecuadas, donde usted pueda ser edificado, ¿verdad? Y también que cada oyente, ¿verdad? Aquellos que no conocen del Señor, pues hoy puedan ellos también escuchar este mensaje, ¿verdad? Y pues vamos a orar para comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo tan hermoso que nos das de poder estar transmitiendo desde las redes sociales. Gracias te damos, Dios, por este canal que es de bendición para todos aquellos, Padre, que están necesitados, aquellos que quieren ser edificados día con día. Gracias, Padre, por nuestros padres espirituales, Pastor José Gómez, mi pastora, ¿verdad? Esposa del pastor. Gracias, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias por estos tiempos. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, enseñar tu palabra. Te pedimos, Dios, que quites, Padre, todo aquello que estorba, Padre, y que todos aquellos, Padre, que están viendo en este momento, Señor, ellos sean edificados. Que no sea la palabra, la voz de una mujer, sino que seas tú, Señor, inspirando, Señor, tu palabra en mi corazón. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, les decía, este tema, ¿verdad? Es un tema que el Señor puso en mi corazón y es acerca del amor verdadero, ¿verdad? Vamos a aprender este pensamiento, ¿verdad? Que el Señor puso aquí en mi corazón. ¿Cuál es el amor, verdad? Que verdaderamente podemos entender, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que el Padre, nuestro Padre Dios, ¿verdad? Hizo por amor de nosotros, por amor a la humanidad. Eso es lo que vamos a aprender un poquito, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañe allí a Juan 3:16, ¿verdad? Con este versículo quiero que entremos al pensamiento. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, vemos aquí al apóstol Juan, ¿verdad? Todos conocemos, ¿verdad? Hemos escuchado del apóstol Juan, dice, expresa ahí, ¿verdad? La palabra, el apóstol amado, el que se recostaba en el pecho del Señor. Usted puede imaginar al apóstol, ¿verdad? Recostado ahí en el pecho del Señor. Cuánto amor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo muestra. Y me gusta lo que dice el apóstol Juan, ¿verdad? Cuando dice, porque de tal manera, mire esa palabra tan hermosa, de tal manera, ¿y sabe por qué? Porque el apóstol Juan, en mi manera de pensar, no encontraba, ¿verdad? Esa palabra tan como para poder expresar el amor de Dios. Por eso dijo, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Se da cuenta entonces que esa palabra, ¿verdad? No es como que así es, sino de tal manera.
¿Cómo expresa, verdad, esa palabra? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, ¿verdad? Y Él quería que también muchos fuéramos sus hijos. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién como de nosotros como padres podremos dar a un hijo por alguien? ¿Quién? Dígame, nadie queremos dar un hijo, pero conocemos en la historia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento de un padre que amó mucho a su hijo, su único hijo también. Bueno, no, tuvo dos, ¿verdad? Tuvo dos. Vamos a hablar de Abraham y de Sara, ¿verdad? Cómo Dios les dio la promesa de tener, ¿verdad? Ese hijo. Era una promesa y al tiempo del Señor, Dios le dio su hijo, aunque él tuvo otro hijo, Ismael, con la egipcia, con la criada, ¿verdad? Viendo la desesperación, pero no me voy a meter en eso, o sea, no me quiero enfocar en eso, solamente le quiero recordar, ¿verdad? Lo que la palabra dice, ¿verdad? Cuando dice que Abraham al tiempo del Señor, Dios les da un hijo ya a una edad avanzada. ¿Cómo? Imagínese usted a este padre cuando el Señor ya nació Abraham, Isaac, y llega el tiempo donde el Señor le pide a su hijo. Le dice que lo lleve y lo entregue, dame a tu hijo en holocausto, mire, en ofrenda. Y imagínese el pensamiento, ¿verdad? De Sara, el pensamiento de Abraham. ¿Cómo voy a, el único hijo, si es el hijo de la promesa, es el hijo, ¿verdad? De donde voy a tener mis descendencia, mis generaciones. Pero él no lo escatimó, él lo entregó de la misma manera, ¿verdad? Lo entregó, pero antes de adelantarme, ¿cómo el Señor le dice, no, ¿verdad? Le dice, no lo hagas, no lo mates, porque ya él preparó el altar, ¿verdad? Del holocausto para ponerlo ahí, la leña, juntaron la leña y pusieron todo ahí. Y Abraham pone a su hijo ahí. Pero él amaba, dice, dame a tu único hijo, le dice el Señor. Y Abraham, ¿se puede imaginar? Abraham lo dio, lo entregó. Ahora, ¿usted en este tiempo entregaría? No, ¿verdad que no? Pues ya Dios no nos pide que le entreguemos nuestros hijos, ya no. Eso lo hizo en aquel tiempo para enseñarnos, para mostrarnos cuán grande era su amor, ¿verdad? Del padre hacia un hijo. De la misma manera, ¿verdad? A el Señor, el Padre Dios, dice aquí, leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? El amor del Señor, el amor de Dios. Qué hermoso. Y mire, qué tremendo, porque dice entonces entonces, ¿cuál es el amor del Señor, que el Señor nos está hablando? Porque leemos desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis, nos está hablando y nos está marcando y nos está diciendo cuánto nos ama. El amor de Dios es grande, es inmenso, es eterno. El amor de Dios es eterno. El amor, ¿verdad? De Dios, mire, hay tres clases de amor y usted lo sabe, ¿verdad? A lo mejor ya ha escuchado y es tan trillado hablar, ¿verdad? De los tres clases de amor que hay. Es trillado entre los predicadores hablar del amor de Dios, pero que nunca deja de ser y que seguimos hablando del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el amor del Señor. Y mire, hay tres clases y usted lo conoce: el amor eros, el amor fileos, el amor ágape. Pero yo le voy a hablar, ¿verdad?, del amor ágape, aunque déjeme decirle, pues el amor eros es el amor erótico, el amor sensual. El amor fileos, el amor a las cosas, el amor a todo aquello exterior, el amor. Pero el amor ágape es el amor de Dios.
hacia nosotros y que nosotros debemos de tener ese amor ágape. ¿Por qué? Porque vemos cuando el Señor, ¿verdad? Le dice a Pedro, ¿qué le dice a Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Hasta que Pedro pues se entristece y dice, es que sí te amo, ¿verdad? Pero el Señor quería que Pedro dijera, ¿verdad? Porque el Señor conoce nuestros corazones y quería saber verdaderamente, ¿verdad? El amor de Pedro hacia él. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ama mis ovejas. Apaciéntalos. Dales amor, ¿verdad? Y mire, y entonces por eso el Señor nos demanda. Y vemos ahí en el libro de Corintios cómo el Señor está hablando de todos los dones. Pero dice, pero si no tienes amor, puedes hablar lenguas, puedes profetizar, puedes hacer milagros y todos los dones podríamos tener. Pero si no amamos, pues ¿qué somos? Dijo Pablo, ¿verdad? Como címbalos que resuenan. Usted ha escuchado la campana, cómo suena hueca, pero suena, ¿verdad? Podríamos hablar mucho y decir, y así dice el Señor, y esto y lo otro, pero si no tenemos amor, nada somos. Y el Señor nos demanda a amar. Y nos manda a amarlo. Por sobre todas las cosas, por sobre el esposo, por sobre la esposa, por sobre los hijos, por sobre todo lo que usted tenga, por sobre lo material, por sobre todo, primero Dios. Primero es el amor hacia Dios, hacia nuestro Padre amado, el que nos ama. Entonces, amor es una palabra tan maravillosa que el apóstol Juan, él quería plasmarla en esa carta cuando él la hizo. Quería plasmarla, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién mejor que Juan para poder expresar esto? Como le decía hace un momento atrás, él se recuesta sobre el pecho del Señor. Usted puede imaginar a Juan escuchando los latidos del Señor, escuchando esos latidos. Imagínense, fue algo hermoso que el apóstol Juan experimentó al recostarse. Por eso él mismo dice, no, ni siquiera dice su nombre, dice el apóstol amado. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, vamos viendo un poquito más, ¿verdad?, acerca del amor del Señor. Entonces, el amor del Señor, mire lo que expresa. Pero ¿cómo explicar nosotros esta palabra amor? Cuando usted, ¿verdad?, está queriendo hablar del amor del Señor, ¿cómo lo expresa? Usted es de las personas que dicen, que llegan, ¿verdad? Como a veces los hermanos con la espada desenvainada y arrepiéntete y esto y lo otro, si no te vas a ir al infierno. Y imagínese usted, cuando hay gente desesperada de amor, gente en depresión, gente queriéndose suicidar, gente divorciándose, gente sintiendo que no tiene, que nadie lo ama. Es tiempo de hablar del amor del Señor, expresarles que hay un Dios que les ama. Una persona me decía, ¿cómo voy a entender que Dios me ama si a mí siempre me han dicho que Dios me va a castigar, que Dios me castiga y me castiga y me castiga? ¿Cómo voy a, si yo crecí, dice, que Dios me condenaba, que Dios no me amaba? Dice, ¿cómo voy a expresar? ¿Y sabes cómo le vamos a expresar? ¿Sabe cuándo le vamos a expresar? Conociendo y sabiendo lo que Jesús y el Padre hicieron por nosotros. Lo que el Padre hizo enviando a su Hijo a morir por la humanidad. Entendiendo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando Él iba caminando hacia la cruz del Calvario, Él iba pensando en nosotros. Él iba pensando en la humanidad. Cuando iba camino a la cruz,
Todos lo jalaban, lo golpeaban, lo escupían, lo latigaron. Necesitamos leer y entender, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos haga entender realmente de su amor hacia nosotros. ¿Cómo estábamos antes, hermanos? Antes de venir a los pies del Señor. ¿Cuál era nuestra mentalidad? ¿Cuál era? Queriendo hacer dinero, queriendo ganar mucho y la mentalidad era hacer otras cosas. Nunca pensábamos en que un día, ¿verdad? Íbamos a estar a los pies del Señor. ¿Cuál era la mentalidad que teníamos? No había amor en nosotros. Si había amor, era un amor de los otros amores, eros, fileos. Pero el Señor tuvo a bien salvarnos para poder ahora nosotros hablar del amor del Señor hacia los demás. ¿Se da cuenta qué necesario es entender lo que el Padre hizo con su Hijo amado y lo que el Señor Jesucristo en obediencia hizo por nosotros? ¿Se da cuenta? Entonces ese es el amor que debemos expresar. El amor hacia el prójimo. ¿No nos dice el Señor en sus mandamientos? Amarnos, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿No nos dice el Señor eso? El Señor nos demanda que seamos personas que amemos y que nos amemos, pero amemos al que está necesitado. ¿Cómo vamos a expresarle a esas personas del amor del Señor? ¿Quiénes son los que van a expresar del amor del Señor? Nosotros, la iglesia. La iglesia es la que va a mostrar el amor afuera, porque podemos amarnos dentro de la iglesia, amarnos a los hermanos, pero ame a su enemigo, ame a aquellos que le tratan mal, ame a aquel ladrón que le robó, ámelos. Porque es muy fácil decirle a nuestros hermanos, hermano, te amo en el amor del Señor. Es muy fácil decirle, te amo, hermano. El día que no va, ay, hermano, te extrañé. Es muy fácil decir estas cosas, pero ¿podemos expresar el amor al prójimo? ¿Podemos decirle, te amo? Amigo, amiga, mira, te voy a contar, déjame explicarte, déjame enseñarte del amor que me ha dado a mí el Señor, del amor de Dios, lo más importante, del amor del Señor. Déjame explicarte de alguien que te ama. Dice una persona, nos decía a mi esposo, a mí, pero yo no, ¿cómo voy a amar? ¿Cómo voy a expresar? Mira esta persona, una persona lesbiana, que toda su vida desde su niñez nunca ha recibido amor de sus padres, al contrario. En vez de ayudarla, de decirle, ¿verdad? Del amor, si no conocen a Dios, pero demostrar el amor de padres a hijos y ayudarlos a salir de esa situación. Dice, yo conocí a un Dios que siempre, a mí me enseñaron de un Dios que castigue, que castigue, que castiga, dice. Nunca me dijeron que Dios me ama, que Dios me amaba. Y esa persona, miren, terminó llorando, terminó diciendo, yo rechazo, ya no quiero ser más así. Y se convirtió al Señor, aceptó, abrió su corazón y no saben qué tremendo esto. Cómo una palabra puede cambiarle la vida a otra persona. Una palabra con que le digas, el Señor te ama. El Señor te ama. Y al hablar del amor del Señor, el Señor va a comenzar a remover cosas que no vienen de Dios, que no son de Dios, que el enemigo ha sembrado en el corazón de las personas. Y decía, tengo miedo. No, el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, imagínese qué palabra cómo tú puedes expresar el amor de Dios hacia las personas.
hacia aquel que está desvalido, aquel que está tirado en la calle, todo embriagado, todo sucio, todo oloroso, porque está en la calle, porque vive en la calle. ¿Cómo poder expresar el amor de Dios? Yo te invito, amado hermano, hermana, tú que estás escuchando este mensaje, es tiempo de llevar el mensaje del Señor a aquellos, ¿verdad?, que no le conocen. Pero tú que ya lo conoces, ve y diles cuánto les ama el Señor. Cierto que este globo terráqueo está por terminar, el Señor viene ya, a la puerta está. Pero Él nos demanda que vayamos y hablemos a esas personas. Les hablemos del amor del Señor. Dios nos lo va a demandar en aquel día de no haber hablado, de no ver por amor a él, al Señor, ir a hablarles a aquellos desvalidos, aquellos que están tristes, enlutados, ¿verdad? Aquellos que sienten que no tienen esperanza. ¿Se da cuenta? Sienten que ya no hay más, están a punto del suicidio, están a punto de divorcio. Esos hijos, ¿verdad?, que andan de esos padres desesperados porque los hijos andan en la calle, porque solamente la enseñanza ha sido la calle. Es tiempo, mis hermanos, de hablarles del Señor. Y mire, es la palabra ágape, esa palabra maravillosa, ¿verdad? Que en un término griego, ¿verdad? Es un término griego, la palabra ágape, pero que podemos describir, ¿verdad?, el tipo de amor incondicional del Señor. Porque Él no escatimó nada, Él entregó a su Hijo por todos nosotros, por la humanidad. Entonces, una palabra tan maravillosa que el apóstol Pedro, fue uno de los que pudo expresar, ¿verdad? En la palabra, en la Biblia, cuando él escribió, ¿verdad? De tal manera nos amó Dios. Y entonces, mire, déjeme seguir hablándole, mire, en toda la Biblia, le decía, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos está hablando. Mire, Jeremías 31:3, mire lo que dice. Yo lo leo por usted. Dice, Jehová se manifestó a mí, eso lo dice Jeremías, hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Desde cuándo? Mire, el Señor, desde antes de que naciésemos, dice el Señor, por ahí traigo el versículo, nos amó, desde antes, nos amó, ya nos amaba. Por eso dice, por eso está diciendo el profeta Jeremías, dice, te prolongué mi misericordia. ¿Cómo éramos antes? Cada quien tenemos nuestro testimonio. ¿De dónde nos sacó el Señor? Pero mira el amor eterno, el amor paciente del Señor, ¿verdad? Y todo tiene su tiempo. El Señor todo lo tiene en su tiempo. ¿Cómo lo trajo, verdad? ¿Cómo nos trajo a todos? ¿Cómo lo trajo a usted? Pero nos estuvo soportando, aguantando. Por eso te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Te prolongué mi amor, te prolongué mi misericordia. No es como para que usted diga, ay, Señor, gracias. Por eso alabe al Señor, hermano, alabe al Señor, hermana. Dele la gloria al Señor, dele la gloria. Y dice en Efesios 1, del 4 al 5, mire lo que dice, capítulo 1, versículo 4 al 5, dice, según nos escogió en él. Dice, antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Antes de la fundación del mundo, que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Se da cuenta? El amor, dice, antes de él, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿verdad?, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto.
de su voluntad. Ya estábamos predestinados. El Señor ya nos tenía en su corazón, en su pensamiento. Él sabía cuándo Él iba a llegar a nuestros corazones, en qué tiempo llegaría el Señor a nuestros corazones, pero ya desde antes de la fundación del mundo. Por eso, amados hermanos, debería de haber gratitud en nosotros. Gratitud en nosotros. ¿Se da cuenta? El amor de Dios es inmutable. ¿Por qué es inmutable? Porque Él no cambia. Mire, Santiago 1:17, se lo leo. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no, ni sombra de variación. Dios no cambia. Su amor por nosotros no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No cambia. ¿Se da cuenta entonces? No es como nosotros, hermanos, que hoy amamos y de repente alguien le hace algo y no quiere ni voltearlo a ver. No, Él no es así. A pesar de que nosotros pues fallamos, quiera como quiera que sea. A veces falla uno, humanamente, ¿verdad? Pero Él no. Él no tiene sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. Mire, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay ¿qué? No hay mudanza, o sea, no muda, no transmuta, ¿no? Por eso dice, ¿verdad? Él expresaba que Él es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo. El Dios de amor, el Dios de misericordia. Amén. Él no cambia y no es como nosotros humanamente. Mire, vaya a ver Romanos 8:32. Dice así, se lo voy a leer. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros no vamos a dejar de amar al Señor porque no tengamos de comer, porque no tengamos para pagar la renta, porque no tengamos comida en el refrigerador. No vamos a dejar de amar a Dios por todas las pruebas, todas las luchas que estamos pasando. Eso no nos debe cambiar nuestra manera de pensar. Si el Señor, ¿verdad? No escatimó a su propio Hijo, Él lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se da cuenta del amor del Señor? ¿Se da cuenta? Y dice, pero ahora entonces, yo es la pregunta que yo le hago, ¿a usted lo ama? ¿Usted ama verdaderamente al Señor? Porque Él nos muestra su amor, dándonos a su Hijo, ya no lo demostró. Pero ahora usted cómo le da al Señor. ¿Cómo es que usted muestra el amor que le tiene al Señor para con los demás? ¿Cómo usted lo muestra? Yo le decía hace un momento atrás, usted tiene que sentir el amor de Dios en las personas. Hay cristianos que se vuelven tan indiferentes, y no digo que todos, porque hay gente tan hermosa, tan amorosa, que destilan miel en sus palabras, en su manera de hablar, de dirigirse con las personas. ¿Usted cómo está, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Verdaderamente estamos expresándolo? Mire, cuando nos enamoramos del Señor, ya no volvemos a ser las mismas personas. ¿Usted sigue enamorado del Señor? ¿Usted sigue? ¿Usted sigue lleno del amor del Señor? Porque acuérdese, el Espíritu Santo puso dentro de nosotros una fuente de agua viva. ¿Usted siente el amor del Señor? Deberíamos de
de meditar, ¿verdad? Porque le digo, a veces conocemos gente, hermanos, ¿verdad? Que en vez de demostrar el amor, muestran indiferencia y, ay, no, y hasta como que estuvieran amargados. No lo digo por ustedes, mis hermanos, pero sí hay cada hermano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que demanda el Señor en nosotros? Un mandamiento, ¿verdad? Amar primeramente a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso nos demanda el Señor. Es un mandamiento. ¿Estamos obedeciendo al mandamiento? Como en la iglesia, mire, ahorita que ya estamos en casa, porque pues ahorita otra vez nuevamente acá en México, en Guadalajara, nos pusieron otra vez en botón rojo, porque hubo un brote nuevamente, hubo brote del virus. Y hoy que estamos en casa, pues el Señor nos tiene nuevamente acá, pero mire, pero en la iglesia, porque hubo un tiempo que se volvió a abrir la iglesia y volvimos nuevamente con todos los protocolos, ¿verdad? Que el gobierno nos demanda. Pero fíjese, lo que le quiero explicar es esto, que ahora que estamos adentro de la iglesia, muchos hermanos, y no lo digo solamente en nuestra iglesia, porque nosotros platicamos con otros pastores y dicen lo mismo. Dicen, ¿no han notado ustedes que como que vino algo, un enfriamiento durante nos tuvieron en las casas? ¿No notaron que como que hubo gente que dejó de congregarse, que ahora andan haciendo hasta lo que no, cosas que no hacían antes, volvieron a hacer cosas del pasado? Dice, ¿no han notado esas cosas? Que muchos ya no se congregaron. Y pues claro que sí, se enfriaron. Ya no tienen ese amor que te sentían en el Señor. Hubo un enfriamiento. No lo digo por todos, nuevamente lo repito. No lo digo por todos porque, mire, si cuando antes de la pandemia, antes de todo esto, los que estaban bien llenos del Señor, a ellos no les afectó, a nosotros no nos afectó eso. ¿Sabe a quiénes les afectó? Aquellos que andaban tibios, fríos, pero que se congregaban, pero con un corazón tibio. A esos les dio, a eso les afectó. A eso les afectó, ya no sienten amor, ya, como que ya lo del Señor quedó a un lado y empezaron a sentir ese otro amor por lo material, por las cosas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es tiempo de que nosotros reaccionemos en este tiempo. Ya el Señor ya viene pronto, mis amados hermanos, ya el Señor viene pronto. Miren. Entonces, mire el amor del Señor. Pero ahora, ¿tú lo amas al Señor? ¿Verdaderamente estás sintiendo ese amor por el Señor? Entonces, yo le decía que cuando Dios nos cambia la vida, el Señor, ¿verdad? Hace cosas diferentes. Ya el Señor empieza a trabajar en nuestro corazón, empieza a poner ese amor en nosotros primeramente para con Él y después para con los demás. Amén. Después para con los demás. Vamos a ver Cantares 8:7. Mire, le voy a leer aquí. Dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos sus bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Pero dice, ni las muchas aguas apagarán el amor de Dios. Ni las muchas aguas apagarán el amor. Ese amor que usted siente para con Dios. Ni las muchas aguas, ni lo ahogarán los ríos. Son los problemas. Aquí en Cantares, ¿verdad? Nos está dando a entender que son los problemas. Los problemas que podemos pasar cotidianamente, las pruebas, las luchas. Esas cosas, ¿verdad? No deben Pablo decía,
ni el hambre, ni la escasez, ni el frío, nada. ¿Qué me apartará del amor de Dios? Nada. O sea, por eso aquí en Cantares ni las muchas aguas nos podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Pero tampoco podemos comprar el amor de Dios, ¿no? Por eso dice aquí que de cierto, dice todos sus perdón, leo desde más atrás, donde dice, si diese el hombre todos sus bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. No podemos ni comprar, nosotros no podemos comprar el amor de Dios, ¿no? Entonces sería despreciable eso, no. Nosotros debemos amar al Señor por gratitud, porque Él nos amó primero a nosotros, cuando andábamos perdidos, cuando éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Él nos amó primero, desde antes de la creación, por eso leíamos allá al principio, ya estábamos predestinados. Amén. Entonces, miren, el Señor viene por una iglesia apasionada, una iglesia llena de amor por Él. Él viene por una iglesia llena de amor por Él, que esté apasionada por Él. Por eso leemos ahí en Juan 21, ¿verdad? Una verdadera historia de amor. Mire, y yo quiero que vaya ahí conmigo. Vamos a ver ahí en Juan 20. Déjeme buscárselo porque yo quiero que lo leamos. Yo traía unos versículos ahí anotados, son los que le he estado leyendo, pero quiero que leamos mire, cómo nos habla el Señor. Aquí dice que, bueno, usted conoce la historia, ¿verdad? La resurrección del Señor, ahí en Juan 20, capítulo 20, versículo 1, donde habla acerca de María Magdalena, ¿verdad? Que dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra, dice, del sepulcro. Entonces corrió y fue a los discípulos a contarles, a decirles. Y mire lo que dice más adelante, ¿verdad? Que Pedro y Juan, porque aquí es Juan el que está hablando, ¿verdad? Que ellos dos fueron al sepulcro para ver lo que había sucedido, lo que les contó María Magdalena a ellos. Y verdad, y dice que vieron el sudario doblado y vieron que no estaba el cuerpo del Señor. Vea el amor, le voy a hablar del amor. ¿Amén? Miren, porque de eso estamos tratando el tema. Dice que ellos corrieron y llegaron hasta allá y vieron el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, ¿verdad? Dice que no puesto con los lienzos, sino enrollado. Y bueno, usted lo lea ya en casita todo esa parte. En el 8 dice que entonces entró también el discípulo, bueno, ya hablando de todo eso, ¿verdad? Pero María Magdalena, miren, en el versículo 11 de ahí del capítulo 20 dice, pero María Magdalena entonces dice que fue llorando junto al sepulcro. Dice, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y bueno, ya el ángel les empieza